Academia Cristo, aquí tu paz. En la lección anterior, vimos la diferencia principal entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra sobre cómo recibimos el perdón. En esta lección veremos otras enseñanzas que nos distinguen de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana les ha dado a la Virgen María, a los santos y hasta a los sacerdotes el papel de mediadores. Un mediador es alguien que puede ayudarle a uno a obtener el perdón que Cristo, según su teología, solo ha hecho disponible. El concepto de un mediador entre Dios y nosotros es bíblico, pero la Biblia habla de un solo mediador, Jesús. Leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. La Biblia nos dice que María era una virgen, que era o es la madre de Jesús, y como madre de Jesús es bendita entre las mujeres. Pero nunca le da el papel de mediadora, de alguien que habla con Dios a favor de nosotros. La Biblia también habla de los santos, pero ellos no llevaron vidas tan perfectas, y Dios nunca dijo que oráramos a ellos pidiendo ayuda. Cuando la Biblia habla de los santos se refiere a los cristianos, estén vivos o muertos, son o somos llamados santos porque nuestros pecados son plena y gratuitamente perdonados por la perfecta obediencia y muerte inmerecida de Cristo. Es también por eso que los mediadores, sea en la persona de la Virgen María, de los santos o de un sacerdote, no son necesarios. La confesión y la penitencia siguen en la lista, como la Iglesia Católica enseña que Cristo solo hizo el perdón disponible y le toca al hombre obtener este perdón. Primero, al confesar sus pecados a un sacerdote y luego haciendo una penitencia. Ciertamente la Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados y dice que es algo que un cristiano, por amor a Jesús, querrá hacer sabiendo que sus pecados han ofendido al Señor. Pero no dice que tenemos que confesar nuestros pecados uno por uno a un hombre, sino directamente a Dios. Tampoco hace de la confesión una buena obra, algo necesario para obtener el perdón. De nuevo la pregunta, ¿qué necesidad hay de tratar de obtener, en este caso, por medio de la confesión y la penitencia, algo que Dios da gratuitamente? Vemos la misma cosa con el purgatorio y con las misas y oraciones por los muertos. Según la Iglesia Católica, el purgatorio es un lugar donde uno sufre para obtener el perdón de los pecados no confesados o no purgados mientras vivo. Las misas y oraciones por los muertos son para acortar su tiempo en el purgatorio. Sin embargo, ni la palabra purgatorio ni el concepto del purgatorio se encuentran en la Biblia. Pero de más importancia, ¿cuál es la necesidad de tratar de obtener, en este caso, por medio del purgatorio, las novenas y las misas por los muertos, algo que uno recibe gratis por medio de la fe en Cristo Jesús? Las últimas cosas en la lista son reliquias, indulgencias, peregrinaciones, etc. Son cosas que le ayudan a uno a obtener el perdón que, según su teología, no es gratuito. Entonces, Eduardo, tengo una pregunta. Parece que ustedes no hacen obras buenas. No obstante, la epístola de Santiago dice que la fe está muerta si no tiene obras. Es cierto, las buenas obras son la prueba de una fe viva, pero no la causa de nuestro perdón. Además, María, lejos de menospreciar las buenas obras, las hacemos. La posible diferencia tiene que ver con el motivo. El pleno y gratuito perdón ganado por Cristo y dado por el Padre nos hace libres para servir al Señor por puro amor. En cambio, cuando el perdón es por obras, el servicio es una obligación. Tal vez es una obligación voluntaria, aún así es una obligación. Cuando uno hace buenas obras, sabiendo que el cielo es cierto, es por amor. Cuando uno hace buenas obras para evitar las llamas del infierno, es por temor. Cuando dijo San Pablo, el amor de Cristo nos lleva a actuar así al pensar que si uno, o sea Cristo, murió por todos, para que los que viven, o sea los que tienen fe en Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y como dijo San Juan, en el amor no hay temor, sin que el perfecto amor echa fuera el temor. María, esta pregunta clave, ¿son el perdón y la vida perfecta de Jesús cosas que recibimos gratuitamente o son cosas que tenemos que ganar? También afecta la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo así?
Cuando se enseña que el perdón ha de ser ganado, entonces uno no puede estar seguro de su salvación y siempre tiene que vivir con la ansiedad de no saber si ha hecho lo suficiente. Por otro lado, sabiendo que Dios nos da la salvación por su gracia, podemos estar seguros de este hecho. En Cristo yo soy salvo. Y esta seguridad nos da consuelo y paz, como dice el versículo famoso. Así pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También tiene que ver con quien reciba la gloria. Cuando se enseña que el perdón es de fe y buenas obras, entonces el hombre comparte la gloria de su salvación. Pero cuando la salvación es regalo de Dios, entonces toda la gloria pertenece a Dios. María, ya hemos visto algunas de las diferencias entre tu iglesia y la mía. Todavía hay una diferencia más y es importante, porque puede afectar la salvación de uno. En su primer viaje misionero, Pablo estableció las iglesias cristianas en Gálata, hoy en día Turquía. Les predicó el puro evangelio de pleno y gratuito perdón en Cristo. Luego se fue para continuar su trabajo en otras partes. En su ausencia, judaizantes infiltraron las congregaciones diciendo que la salvación no era simplemente por fe en Cristo, sino por fe y buenas obras. Cuando Pablo se dio cuenta de su mensaje falso, escribió a las congregaciones en Gálata una carta conocida hoy en día como la Epístola a los Gálatas. Al comienzo de la carta, Pablo condenó su falso evangelio de fe y buenas obras con palabras muy fuertes. Como antes lo hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Luego, hablando a los feligreses engañados por el falso evangelio de los judaizantes, Pablo advirtió: ustedes, los que por la ley se justifican, o sea, ganar su propia salvación, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Pablo dijo en la misma carta: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo condenó con palabras muy fuertes la doctrina de salvación por buenas obras. Lamentablemente, la Iglesia Católica Romana sostiene la misma doctrina. Han declarado oficialmente que los que creen que el perdón se recibe gratuitamente por la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús deben ser condenadas. Las palabras exactas de la Iglesia Católica son: si alguien dice que la justificación, la fe justificadora, o sea, la fe que salva, no es otra cosa que confianza en la misericordia divina que perdona pecados por causa de Cristo, o que solo por esta fe somos salvos, sea anatema. Sea anatema significa en latín sea condenado. La salvación se encuentra en Cristo, no en una iglesia, y solo Dios sabe quién tiene una fe que salva y quién no. María. Muchos católicos, al encarar la muerte, pondrán su fe en Cristo solo para el perdón. Tales personas tendrán la vida eterna, pero tristemente será a pesar de lo que su iglesia les ha predicado. Academia Cristo, aquí tu paz.